Hoy vamos a tener el privilegio de escuchar la palabra del Señor a través de Ronnie. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra a través de las voces de nuestros hermanos en la fe. Gracias por los llamados que haces para predicarla. Y sobre todo, Señor, que esa palabra llegue a nuestras vidas y nosotros podamos entender cuál es tu propósito para nosotros hoy y ponerlo en práctica. Bendice a Ronnie y que tu Espíritu Santo lo guíe en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Es un placer estar con ustedes aquí en esta mañana. Y bueno, yo sé que hay muchos de ustedes que me conocen, otros no, y voy a hacer una breve introducción. Como dijo la pastora Diana, mi nombre es Ronnie, soy cubano, aunque tengo un acento muy familiar, muy costeño, pero no es así. Vengo de Cuba y junto con mi esposa, Noemí, y mi bebé Victoria, nosotros servimos como misioneros a tiempo completo dentro de Juventud con una Misión. Yo llevo ya cerca de 10 años, casi 10 años, sirviendo aquí en Colombia. Tuve la oportunidad maravillosa de llegar a Colombia en el 2015. Mis planes no eran permanecer en Colombia, pero bueno, Dios me cambió los planes. Y aquí hemos estado en Colombia sirviendo a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Yo he tenido la oportunidad de estar en toda Colombia, en muchos lugares de Colombia, y bueno, la verdad, muy agradecido con Dios con esta oportunidad que me ha dado. Y bueno, desde hace un año nosotros nos estamos congregando acá y hemos apoyado en varios proyectos de la iglesia, estamos apoyando con la Iglesia de Occidente. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Gracias, Pastor Ricardo, por la confianza y también el privilegio de tener esta oportunidad. Entonces, pasemos a la parte más importante de la mañana de hoy, que es la palabra. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un texto que encontramos en Santiago 1, del 2 al 8. Pero antes de leer la palabra, vamos a tener un pequeño contexto acerca de la razón por la cual fue escrita esta carta, o de la razón que creemos por la cual fue escrita. Quien escribe la carta fue Santiago, y por eso tiene el título de Santiago, que fue uno de los apóstoles y fue hermano de Jesucristo. La razón por la cual Santiago escribe esta carta era para dirigirla a un grupo de cristianos que se encontraba en diferentes regiones del Imperio Romano, luego de que el Evangelio comenzara a esparcirse, y tenemos evidencia de eso en Hechos, cuando en el día de Pentecostés había muchas personas que estaban escuchando del Evangelio en su propio idioma, porque venían de diferentes regiones del Imperio Romano. Y Santiago escribe esta carta a ese grupo de personas que estaba alrededor del Imperio Romano. La razón por la cual creemos que Santiago le escribe esta carta a ese grupo de cristianos es para que ellos puedan tener bien claro que en medio de las adversidades por las cuales ellos podían estar viviendo, que hay varias y podemos verlos reflejados en la carta, ellos debían de estar firmes, ¿sí? Y de confiar en quién era su Señor. Amén. Entonces, pasemos a leer la palabra. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
Amén. Santiago, luego de dar un saludo a la iglesia, comienza ilustrando una forma de ciclo, podríamos decir, en la cual él le está enseñando a estas personas, y aún para nosotros hoy en día, cómo podemos afrontar las dificultades. Y él la describe de la siguiente forma. Comienza diciéndonos cuál debe ser nuestra actitud en medio de una prueba o cuando se viene una prueba. Y esa actitud es el gozo. Luego Santiago describe un escenario y ese escenario él lo describe de una forma diciendo que es las diversas pruebas. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas pruebas? Pueden ser enfermedades, crisis económicas, calamidades por algún desastre natural y aún hasta persecución. No podemos olvidar que desde los inicios de la iglesia la persecución ha sido una constante que la iglesia ha tenido que enfrentar. Y Santiago luego de eso habla diciendo de que estas pruebas no las miremos como un castigo de parte de Dios, sino como una forma en la cual nuestra fe puede ser probada. ¿Y cómo va a probar nuestra fe? Perdón, ¿cómo la prueba? Va a ser una forma de ver también cómo está cimentada o firme nuestra fe. Primero, Santiago dice, Santiago dice que la prueba va a probar nuestra fe y que eso va a hacer que nuestra fe produzca ¿qué? Paciencia. ¿Sí? Yo creo que eso es lo menos que nosotros pensamos cuando viene un momento difícil. Y mucho más también con la propia actitud que Santiago describe cómo debemos de afrontar esta situación. Yo creo que cuando a alguien le dice tienes una enfermedad terminal o tienes una enfermedad difícil de un tratamiento, un cáncer, y uno recibe un diagnóstico de eso, en lo menos que piensa en ese momento es tener gozo o paz. O cuando a alguien le están tocando la puerta de la casa, oiga, o le están llamando, es el banco, ¿cuándo va a pagar? Gozo no tiene, ¿sí? O cuando le están persiguiendo, venga, acompáñenos a la estación de policía. No está pensando, tengo gozo. Me recuerdo una vez un amigo en Cuba que por una situación que tuvo, o sea, simplemente algo, fue de una esquina a la otra y lo detuvo la policía. Y él iba con unas herramientas de trabajo, porque él ayudaba en la carpintería de su papá. Y simplemente por ir de una esquina a la otra lo detiene la policía. Eran tiempos de carnavales en La Habana y había un dispositivo de seguridad en toda la ciudad. Y a este amigo lo detuvieron simplemente porque llevaba las herramientas ahí y le dijeron, mira, usted no puede andar con esto en la calle porque estamos en carnavales y preso un fin de semana completo. Ahora, en ese momento mi amigo no tenía gozo. Ya después, cuando estuvo preso y tuvo que estar 3, casi 4 días en una prisión, ahí mi amigo entendió, bueno, Señor, entonces yo cómo puedo predicar. Pero en ese no es el momento de nuestra reacción, ¿sí? Entonces, Santiago nos describe esta situación. Actuemos con gozo, ¿sí? Que nuestra actitud sea gozo. Y el gozo no es como que, ¡ay, alegría! No, es también actuar. No solamente decir, ¡ay, qué bueno que me viene la prueba! Sino es, bueno, Señor, yo sé que tú estás conmigo, ¿cómo podemos afrontar esto? ¿Sí? Y por lo último, Santiago dice que en este ciclo, donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestra fe debería de producir paciencia, él dice que el resultado de eso será ser perfectos y completos. ¿Sí? Ahora, esto no es que yo, como ser humano, soy perfecto, no cometo ningún error, sino de la descripción que Santiago está dando acá es más, y está mucho más relacionada como ser perfectos y completos como cristianos, en un ciclo que nos ayude en este proceso de madurar y de crecer de forma espiritual. Amén. Ahora, Santiago termina y dice, para que nada os falte. ¿Sí?
Y esto tiene que ver con el contentamiento, cómo nosotros nos sentimos. ¿Estamos nosotros realmente siendo contentados? O sea, ¿cómo decir? Llenados, nos sentimos llenados. Llenos, tenemos esa certeza de que aún en momentos difíciles, en cualquier momento, yo tengo mi seguridad en Dios. Y esto también habla acerca de nuestra permanencia, cuán fuertes somos nosotros en nuestra fe. ¿Sí? Y eso tiene que ver con ese contentamiento en medio de la dificultad. Amén. Ahora, con este ciclo, Santiago busca que entiendan, como había repetido anteriormente, que la prueba no es un castigo de Dios, sino más bien es algo que nos ayuda a madurar y a crecer como creyentes. Y Santiago le está dando a esa audiencia original un cambio de mentalidad. Les está mostrando una nueva cosmovisión en la cual ellos pueden abrazar el dolor, ellos pueden abrazar la adversidad, ellos pueden abrazar situaciones difíciles que muchas veces se salen de nuestro control, de nuestras manos, y Santiago le está diciendo, Dios va a ayudarnos, nos va a dar respuesta. ¿Sí? Y aquí nosotros nos debemos de hacer una pregunta. ¿Cómo veo yo la dificultad en los momentos críticos? ¿La veo como una prueba de parte de Dios para crecer? ¿O yo me empiezo a pensar en la cabeza, uy, ¿qué habrá hecho yo ahora mal que me está cayendo esto? Yo creo que ese es un pensamiento muy popular, ¿sí? Cuando vienen pruebas. Lo primero que la gente dice muchas veces es, ay, si te enfermaste, ¿qué habrás hecho mal? ¿Será que Dios está contigo? Siempre viene muchas veces eso. Pero ¿es eso realmente bíblico? ¿Eso viene de parte de Dios? No. Lo que Santiago les está diciendo a ellos es, más bien digan, con gozo, bueno Señor, ¿cómo tú nos vas a ayudar en medio de este momento? ¿Sí? Y mi actitud ante esa adversidad es actuar con gozo. Tengo paz, me siento seguro. Hay una frase que muchas veces yo digo con mis amigos, yo soy joven, ¿sí? A pesar de que tengo la barba. Tengo 33 años, pero tengo amigos más jóvenes. Y algo muy chistoso que a veces pasa con los jóvenes es, ay, yo no sabía que tengo que pagar ahora los recibos de la luz. Ay, es que este tema de ser adulto, entonces ahí es cuando yo le digo, bueno, bienvenido al mundo de los adultos. Aquí ahora tú eres responsable de tus actos. Y de cierta forma, Santiago está diciéndole a los creyentes, oigan, bienvenidos al mundo de la fe, donde estamos creciendo, donde estamos siendo probados. ¿Sí? Y eso forma parte también de nuestra vida y de nuestro crecimiento como cristianos. Ahora, otra pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Muestro la paciencia como fruto de mi fe? Hay personas que somos calmadas, pausadas, porque es nuestro temperamento. Hay otras personas que son muy explosivas, pero nuestro temperamento, nuestra forma de ser, no nos justifica en nuestra forma de actuar. Y está bien sentirse desesperado, está bien, ¿sí? No hay problema, forman parte de las emociones. El problema es cuando yo me dejo llevar por mi emoción. Y Santiago también hace como una advertencia en eso, oiga, mediten. Yo creo que cuando estamos desesperados, nosotros solamente estamos pensando en salir de esa situación en la que estamos. Y las decisiones que muchas veces tomamos no son sabias y no son prudentes. Y no solamente termina afectando nuestra vida, sino que también puede afectar la vida de nuestras familias. Cuando uno ve las personas, y una de las cosas que pasa también en Colombia, por ejemplo, económicamente hablando, ¿cuántas personas no caen en estafas piramidales? Es una realidad. Y cuando uno mira, la gente, oiga, pero usted no sabía que era una pirámide, y ya después que metieron el dinero y después que se dieron cuenta de que no iban a recuperar, fue como, ay, sí, era cierto. Eso era una estafa piramidal. ¿Sí? Y ahí es cuando uno dice, actué yo con paciencia ante esa adversidad económica.
Y a veces, como dice un dicho muy popular que tenemos en Cuba, o no sé si aquí en Colombia lo tenemos, es el remedio se vuelve peor que la enfermedad. Y es una forma también que uno puede evaluar en la vida. Oiga, ¿dónde estoy yo poniendo mi fe? ¿En mis decisiones? ¿Estoy siendo sabio en mi propia opinión o estoy dejando que Dios, estoy siendo paciente ante esa adversidad? Y es una forma también en la que nosotros también podemos evaluar nuestra vida. Y otra pregunta que también nos podemos hacer es, ¿entiendo yo que esta situación puede ayudarme puede ayudarme como creyente a crecer en mi fe? Hay muchas veces nuestra mentalidad está dividida entre lo que es sagrado y es espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si me estoy yendo mal económicamente, muy probablemente yo voy a decir, es que estoy haciendo algo mal en mi negocio, entonces listo, yo puedo orar. ¿Sí? Ay, Señor, bendíceme, ayúdame a salir de esto y ya. Lo hacemos de una forma muy automática, pero realmente lo hacemos con el sentido de que, bueno, Señor, esto también puede ser espiritual. Y cuando hablo de espiritual, no estoy diciendo, no, es que hay unos espíritus que están actuando en contra mía. No me refiero a eso. ¿Sí? No estoy sobre espiritualizando, sino es como, estoy yo viendo esto también como algo que está ligado a mi vida como creyente. ¿Sí me hago entender con esto? Estoy yo tomando esto también como algo donde no es un castigo de Dios, no son fuerzas espirituales que se están oponiendo contra mí, sino es como, bueno, esto también es algo que si lo puedo vencer con sabiduría, con entendimiento y preguntándole a Dios cómo hacerlo, más adelante hablaremos de eso, me puede ayudar a mí como creyente a crecer ante cualquier dificultad y también evaluarnos, ¿sí? Eso es muy importante, que siempre miremos esas situaciones como una situación donde Dios nos está evaluando. Amén. Y donde nosotros podemos también tomar una decisión que nos ayude a crecer. Amén. Y ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto aquí? Y es, gocémonos, ¿sí? Porque las pruebas producen paciencia y el resultado de esas pruebas es contentamiento en Cristo. ¿Cómo yo estoy tomando esas situaciones? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo evaluando todo esto en mi vida? ¿Me está ayudando a crecer? Estoy yo diciendo, Señor, a pesar de las situaciones, tú eres el Señor de mi vida. Y mis acciones, porque eso también es una de las cosas que Santiago habla más adelante en su carta. Mis acciones, mi comportamiento, muestran mi fe, son el fruto de mi fe en medio de lo que estoy viviendo. Eso es un desafío bien grande, ¿eh? Pero, ¿qué tal si no soy lo suficientemente maduro aún para afrontar las pruebas y las adversidades de esta forma? Y otra de las cosas que Santiago nos dice a partir del versículo 5 es pedir sabiduría. Y la sabiduría es ese complemento que nos va a ayudar a nosotros a poder entender y a poder afrontar esta adversidad. Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Proverbio nos habla de que muchas veces nosotros somos sabios ¿en qué? En nuestra propia opinión. Y cuando nosotros también miramos en Proverbio, ¿cuál es el concepto que se nos da en Proverbio acerca de la sabiduría? Que la sabiduría es el temor a Jehová. Así que de cierta forma, implícitamente, la sabiduría, como Santiago le está describiendo acá, está diciendo que es, primero que todo, obediencia ¿a quién? A Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y sí, como decía ahorita, retomo, oramos por sabiduría muchas veces en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Pero estamos tomando nosotros el tiempo para saber realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo actuemos en ese momento con sabiduría. Primero que todo, recuerden, sabiduría es obediencia. Y aún seremos obedientes
para hacer lo que debemos de hacer en medio de esa situación difícil? ¿Mm? Esa es una buena pregunta que nosotros también podemos evaluar y podemos también mirar en ese momento. Claro, ahora todos estamos aquí sentados, calmados. No sé por qué situación personal tú puedas estar pasando. A lo mejor tú no sientes que estás en adversidad. A lo mejor hay alguien que sí. Y la verdad, esto es un desafío. Y es bien interesante, es bien curioso cómo muchas veces cuando uno dice, estoy bien, ahora no estoy viviendo un momento difícil. Y así es como yo actuaría en una situación ideal, ¿no? Pero cuando viene la prueba, uno no piensa en esto. Pero algo muy importante que nos puede ayudar a nosotros a poner como ese par y ese freno es, espérate, vamos a sentarnos y vamos a orar. Amén. Eso es muy importante. Y pedir la sabiduría de la forma en que nos describe la Biblia. No es con mi situación, porque a veces es, Señor, bendíceme, ayúdame a salir de esto. Amén. Ya, vamos a tomar la decisión. Y, por ejemplo, tomo el ejemplo que ponía la ilustración de ahorita. Las estafas piramidales hablando del tema económico. Entonces, viene alguien, nos plantea un negocio y, no, esto es la respuesta de Dios a la situación que yo estaba viviendo. Pero aquí es cuando viene la sabiduría de Dios y aquí es cuando vamos a poner nosotros en práctica eso. Venga, hermano, y usted se ha preguntado de una manera muy sabia, usted le hace las preguntas a esas personas, esto que me estás proponiendo, ¿cómo funciona? Venga, esto es legal, primero, ¿no? No, sí, venga. Porque como dice el dicho muy popular, de esto bueno no dan tanto. Y eso es mucha sabiduría en ese dicho. Pregúntese eso, oye, esto bueno no dan tanto. Yo el año pasado estuve en un momento económico y vino una persona y me dijo, con estas frases así me dijo, Ronnie, te quiero proponer algo. Yo, bueno, listo, te voy a escuchar. Dime. Mira, esto es una forma en la que tú te puedes catapultar económicamente. Y yo, bueno, buen término, ¿no? Ahora, yo no soy muy ducho en negocios, pero hasta donde tengo entendido, catapultarse económicamente, disculpen mi acento, tiene que ver cuando tú tienes un negocio, necesitas un capital con el cual tú no cuentas en ese momento, ¿sí? Y tú puedes pedir prestado, apalancarte, perdón, el término es apalancarte, y el término que él utilizó fue apalancarme. Me dijo, Ronnie, te puedes apalancar económicamente, ¿sí? Y esto te puede a ti ayudar para que tú empieces. Y yo, espérate. Este término, apalancarse, se utiliza en el tema de manejo de bolsa, se utiliza en los negocios, pero yo no estoy manejando un negocio, yo no me estoy planteando comenzar un emprendimiento. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Y escuché a la persona y todo, y al final yo le dije, igual, yo voy a hablar con mi esposa, así como, esto me pone más frenos, me ayuda como a mirar la situación. Y al final la persona me dijo, no, mire, si tú no tienes el capital para hacerlo, yo te lo puedo prestar y tú después me lo devuelves. Y yo le dije, mira, no. Gracias por la oportunidad, pero no, gracias, mira, no lo vamos a hacer. Ya. Listo. Pero muchas veces, en medio de la dificultad, cuando no actuamos con sabiduría, caemos en eso, porque vienen términos que hemos escuchado, términos que nos suenan interesantes, que nos dan como cierta esperanza, pero al final no. Al final terminan siendo peor. ¿Sí? Y eso es un ejemplo de cómo nosotros podemos actuar en medio de esa adversidad. Y eso es un ejemplo también de cómo podemos también poner un pare y ser sabios para actuar. Bien. Y aquí también viene algo con lo que muchas veces nosotros luchamos. Hoy en día hay un término que se utiliza y desgraciadamente como creyentes lo hemos utilizado y muchas personas lo predican. Y es una frase que dice así: Dios no quiere que sufras. Yo he escuchado predicadores diciendo esto. Y cuando yo escucho eso, yo digo, óyeme, este hombre no es consciente con esa frase tan corta cuántos libros de la Biblia ha desechado y ha invalidado. Esta carta de Santiago es un ejemplo de eso. ¿Cómo así?
que Cristo nos dice que seamos imitadores de Él. Y Él dio su vida y sufrió. Y nos llama a que lo sigamos también y vivamos como Él vivió. Y no porque era hijo de Dios, sino porque Él vivió en esta tierra y Él sufrió. Y nosotros, hasta algún momento, no, Dios no quiere que yo sufra. No, eso está mal, eso no es bíblico. Y eso lo escuchamos en esta sociedad, en coaching, psicólogos, yo diría, me atrevería a decir, psicólogos hasta baratos. Porque un psicólogo de verdad te va a enseñar a ti, de cierta forma, que aún el dolor y el sufrimiento puede ser algo con lo cual tú puedes crecer y madurar. Y eso en términos de psicología se le llama resiliencia. Y es también un término que se ha vuelto muy moderno, ¿no? Y también se ha malinterpretado. Y Dios busca que nosotros, como creyentes, crezcamos como un hijo ama a su padre. Perdón, un padre ama a su hijo. Un padre que ama a su hijo no le va a maleducar, le va a enseñar cómo afrontar las situaciones en la vida. Le va a decir, bueno, te caíste, está bien, levántate, sigue. Así es Dios con nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo es esa forma en la cual Dios quiere que nosotros vivamos el sufrimiento y el dolor de forma sabia? Primero, pedir sabiduría, como hablábamos ahorita. Pidamos la sabiduría. Y recuerden, sabiduría conlleva ¿qué? Obediencia. Segundo, esperar y actuar. Bien. Porque Santiago también habla más adelante en el versículo 6, perdón, a la mitad del versículo 6 que dice, porque el que duda es semejante a las olas del mar impulsadas por el viento y echadas de una parte a la otra. Es muy descriptiva, o sea, esta ilustración que Santiago utiliza es bien clara, o sea, hermano, si usted duda de que Dios no le va a dar la sabiduría, usted va a ser arrastrado por las olas del mar. Ahora, no es que va a venir una ola y me va a arrastrar, ¿no? Sino es nuestras emociones van a ser esa ola que se deja arrastrar por el viento de esa prueba y que nos va a llevar a tomar decisiones que van a hacer la situación mucho peor. Y ahí es cuando la prueba ya no se va a convertir en prueba, sino eso va a ser, hermano, un desastre. Y también Santiago habla, o sea, sé sabio. Si no eres sabio, pide por sabiduría. Sé paciente y deja que Dios hable para que tú no seas arrastrado, ¿sí? Para que no seas una persona de doble ánimo. Y también unas traducciones ese doble ánimo se traduce como una persona que duda. Y no seamos inconstantes en nuestro camino. Ahora también Santiago está hablando aquí como un creyente, ¿sí? Y aquí hay algo interesante y es, no está mal dudar, ¿sí? No está mal creer, bueno, Señor, hacernos la pregunta, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú, Dios? No está mal, ¿sí? Podemos dudar. Ahora, nosotros tenemos que aprender a cómo manejar esa duda. ¿Esa duda nos va a llevar a querer hacerle más preguntas a Dios? ¿O simplemente esa duda nos va a llevar y arrastrar a enseñanzas erróneas o alejarnos de la fe? ¿Sí? Eso es muy importante. La duda no es mala, lo malo es cómo yo manejo la duda. ¿Sí? No está mal preguntarle a Dios y hacerle preguntas y cuestionar a Dios, bueno, Señor, y si es así como es, no está mal. Tampoco está mal preguntarle a la Biblia, el texto, ¿sí? Porque eso nos va a arrojar respuestas a nosotros que nos van a ayudar a crecer. Amén. Ahora, pregúntese usted por un momento, ¿en qué momento yo he dudado? ¿Sí?
Y aún esa duda cuando me ha llevado a cometer errores. No está mal tampoco cometer errores. ¿Sí? Podemos también examinar esos errores y arrepentirnos. Lo importante siempre es que cuando cometemos los errores reconozcamos que hemos pecado. Es interesante, el término pecado abarca muchas cosas, pero una de las cosas que significa pecado en el Antiguo Testamento y en el hebreo es errar en el blanco, no ser asertivo a que se dice que se va a hacer algo y no lo hago. Y pecamos. No solamente está ligado a cosas morales, ¿sí? A veces nos podemos equivocar cuando tomamos una decisión, he pecado. Y lo importante es ir a Dios y decir, Señor, perdóname porque he pecado. Perdóname porque en este momento no utilicé la duda de una forma beneficiosa que me ayudara a crecer, sino que me llevó a seguir pecando, a seguir cometiendo errores. Y créanme, si ustedes oran con fe, como dice Santiago, sin dudar, Dios nos va a dar la respuesta. Pero recuerden, hay que ser ¿qué? Obedientes en medio de esa situación. ¿Sí? Ahora, esto suena muy bonito acá y uno dice, sí, no hay problema, pero la verdad es, cuando venga la prueba, ¿actuaremos de esta forma? Me acordaré del sermón que dio Ronnie un día en la mañana. Eso es muy importante. Por lo tanto, es bueno también crear un hábito en nuestra vida de examinarnos, evaluar, Señor, hoy yo en qué pequé, en qué me equivoqué. Eso es muy importante, estar en ese constante trabajo de reconocimiento delante de Dios. Quiero regalarles una frase que leí mientras preparaba este sermón, ¿sí? Y me marcó mucho. Y esta frase contradice la frase que mencioné anteriormente de que Dios no quiere que sufra. Y es de un autor que admiro mucho, él se llama Dan Lewis, un académico muy, muy profundo. Dice así, Dios quiere que los creyentes sufran con éxito, sin fallar en la prueba. Ese es el ánimo de Dios. Y el éxito, en otras palabras, Dios no evita que suframos, sino que el éxito está en no fallar la prueba. El éxito no está, como nos ven hoy en día, que es, si tengo un carro, tengo una casa y me sobra plata, porque hasta el propio Santiago, luego en el versículo 9 y 10, describe que la riqueza es efímera. Se va. Así. Entonces, no hay nada malo con la riqueza. El problema es tú dónde pones tu corazón y dónde está tu motivación. Está bien proveer y garantizar un patrimonio para tu familia. Eso es bíblico también. El problema está, tú con qué motivación lo estás haciendo. Si eso te describe a ti como persona, estás mal. Estás buscando en el lugar equivocado. Y si como creyentes somos de esa forma, créanme, nuestra raíz no está está cementada en Cristo. ¿Bien? Y esto hace la diferencia también al pensamiento de este momento en el que estamos viviendo hoy. Y podemos evaluar. ¿Sí? Yo he conocido muchos jóvenes que han comenzado un emprendimiento, tuve amigos cercanos que comenzaron su emprendimiento y no, sí, o sea, decían frases así como, yo no me junto con gente que no está hasta en mi estrato. Yo, bueno, wow. Un año después, o 2 años después, puedo decir, esta persona está siendo perseguida por las autoridades, porque imagínense que estaba dentro de una estafa piramidal y no sabía, supuestamente. Miremos esas situaciones. Actuemos con sabiduría. ¿Sí? Como dijo Santiago, cuando venga la prueba, actuemos con gozo, no mirando que es un castigo de Dios, sino que algo que nos puede ayudar, donde nuestra fe va a ser probada y donde nuestra fe va a probar que va a producir paciencia. Y esa paciencia nos va a ayudar a que nosotros seamos hallados perfectos.
y completos, sin que nada nos falte. Y esto no es para yo ponerme en el centro, sino tiene que ver con que nada nos falte y es Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos que recordar algo, ¿sí? Que pecamos, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero aún así necesitamos salvación. Y que aunque tenemos la salvación, estamos en ese constante proceso de ¿qué? De reconocimiento, de madurar, de crecer. No es porque, ya yo soy salvo, entonces ya soy perfecto. No, estamos en ese constante momento. Y las pruebas hacen parte de ese proceso de crecimiento. Amén. Y algo con lo que me gustaría terminar. Y Santiago nos dice, vamos a ir al capítulo 5, 13, del versículo 13 al 15. Santiago, al final de su carta, ya le está diciendo a los hermanos lo siguiente. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Así que Santiago termina su carta también dando esperanza. Anima no solamente a la persona que sufre vivir esa batalla solo, sino que como individuo también entender de que yo hago parte ¿de qué? De un cuerpo, de una comunidad, donde yo también puedo pedir ayuda, pedir oración y aún hasta pedir un consejo, porque a lo mejor yo no sabré de economía, pero alguien sí y me puede decir, ojo, eso no es por ahí. A lo mejor alguien sabe de términos legales y te puede decir, oiga, eso es peligroso, no lo haga. Eso es muy importante, que nosotros también entendamos de que no estamos solos y que no somos los únicos que sufrimos, ¿sí? Yo creo que entender eso en un momento de sufrimiento ya sí es un nivel mucho más grande de madurez, ¿sí? Ahora, no nos sintamos mal si no hemos llegado a eso. El anhelo y el deseo de Dios es que también podamos llegar ahí, ¿sí? Ese sería el ideal de llegar. Que aún en medio de nuestro dolor y de nuestra adversidad, nosotros también podamos ser sensibles al sufrimiento de otros. Y quiero también terminar con esto. Miren, hoy en una ciudad, los problemas que como creyentes afrontamos pueden ser muy diferentes a los de otra persona que vive en otra parte del país. A lo mejor hoy nosotros no estamos siendo perseguidos, pero en propio Colombia hay personas que sí están siendo perseguidas, como cristianos y creyentes. Hoy nosotros estamos aquí tranquilos, pero hay otras personas que ¿sí? Y esto lo digo para ilustrarnos también y ser conscientes, ¿sí? Porque a veces creemos, no, en mi mundo es este mundo de acá. Pero uno no sabe la situación que viven otros hasta que uno no sale del lugar donde ha vivido. En Cuba tenemos un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso también lo tenemos acá, ¿no? Ahora, con esto digo, muchas veces nosotros creemos que nuestra situación es mala, peor. Pero cuando uno mira también la situación de otro, uno dice, no, pero esta gente le está yendo peor que a mí. Ahora, no es para sentirme con gozo, pero es también decir, entender qué es lo que tenemos. Ser responsables, ¿sí? Orar por esa persona, ver cómo podemos ayudarlos también en medio de su necesidad. Y eso es algo que Dios también nos llama a hacer en ese momento. Sensibilizarnos, ¿sí? Y no es decir, el gobierno se encargará, otro se encargará. No, es decir también, bueno, Señor, ¿yo cómo puedo ayudar a otro en medio de la situación difícil que estoy afrontando? ¿Cómo yo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo yo animar a otro en medio también de mi propio sufrimiento?
Amén. Entonces, oremos para terminar este tiempo. Amén. Papá, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque primeramente en ella podemos conocerte a ti y también podemos entender qué es lo que tú nos enseñas a nosotros, Señor. Gracias, Dios, por el sufrimiento y las pruebas, porque nos ayudan a conocerte aún más. Y gracias, Señor, también por la forma en la cual tú nos has dado solución a esas pruebas y a esos momentos difíciles. Yo oro, Dios, para que a través de tu Espíritu Santo tú también estés en esos momentos difíciles hablando a nuestros corazones, Señor. Que podamos entender también, Dios, que son momentos donde también podemos parar a pesar de la situación, de lo demandante que puede ser el momento, de lo apresurado que pueden ser las decisiones que podemos tomar, Señor. Pero primeramente orar para tener ese contentamiento en ti y entender también tu sabiduría, Señor. Y yo oro también hoy por la vida de mis hermanos, Señor, y por la vida de aquellos que hacen parte de la congregación que pueden estar pasando por este momento de sufrimiento y de dolor. Para que seas tú también consolándolos, seas tú también, Dios, trayendo paz y aún, Dios, respuesta a sus vidas o ayudándonos a discernir una respuesta para poder ayudarlos a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén.